Vamos a nuestro próximo invitado, se trata también de un doctor, hoy vamos a saludarlo, el doctor Néstor Vaca Pereira, es médico internista y gerente médico también de la clínica Foyanini. El tema que hoy nos va a ocupar y que vamos a conversar con el doctor es de la atención médica en línea. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Nora Panique la saluda. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por la invitación y esperemos. Bien, el tema que hoy vamos a compartir con nuestro público del deber, doctor, es precisamente de la atención médica en línea o la telemedicina, la importancia, ¿no?, de tener una historia clínica electrónica unificada. Es el tema que hoy nos va a ocupar. Vamos a ver si retomamos el contacto con el doctor. Ahora sí, doctor, ¿me puede copiar? Bueno, vamos a ver si retomamos. Eso es lo que pasa a veces, el tema del internet no está en buenas condiciones y no nos permite también hacer este contacto importante con el doctor Néstor Vaca Pereira. Él es gerente médico, les reitero, de la clínica Foyanini. El tema que hoy nos ocupamos, y si usted quiere hacer algunas consultas, el 721-22-122 es la línea que está habilitada. Benjamín, vemos si tenemos el retorno. Doctor, ¿me copia? Yo no lo escucho, doctor. ¿Usted me copia? Aló, aló, perdón, no la escuchaba. Bueno, doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días. Ahí estaba, vale la espera, porque el tema que abordaremos para nuestro público netamente interesante. Doctor Néstor Vaca Pereira, bienvenido. ¿Cómo está? Nora Panique lo saluda. Gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por la invitación y espero podamos aclarar todas las dudas que se presenten y poder informar sobre las ventajas que da todo lo que es el tema de los sistemas informáticos a la hora de la atención de los pacientes. Qué importante, ¿no? Entonces, empezaremos por hablar a nuestro público de la atención médica en línea. ¿En qué consiste esto, doctor? Bueno, nosotros como Clínica Foyanini desarrollamos en sí una plataforma virtual. Esa plataforma virtual casada a una historia clínica electrónica que nosotros ya veníamos desarrollando desde hace tiempo en la institución y eso nos permitió obviamente poder realizar y llevar a cabo todo lo que fue la telemedicina y las consultas virtuales en este tiempo de pandemia. Antes, en la medicina se hablaba en sí de las consultas virtuales, ¿no? Pero en este tiempo donde se tentó tomar inicialmente el menor contacto con las personas para evitar la transmisión del virus, la telemedicina fue algo que impactó positivamente en la atención de los pacientes porque de esa forma no se quedaban los pacientes sin el control periódico, sin las evaluaciones en sí que se necesitaban de hacer, sin los ajustes de los medicamentos necesarios, sobre todo en enfermedades crónicas o en enfermedades que necesitan un control estricto y cercano, ¿no? Entonces, lo que nosotros pudimos llevar a cabo fue que a través de una historia clínica electrónica en la cual tenemos ligado todo lo que son la visión de los laboratorios, la vista en sí, de imágenes, de informes de imágenes, el pedido de análisis y todo registrado obviamente en un sistema unificado, fue algo positivo a la hora de implementar en sí la telemedicina y la consulta virtual en este tiempo crítico que hemos estado viviendo todos. Las consultas en sí, ¿cuáles han sido las que más primaron en este tiempo de pandemia, doctor? Inicialmente todo lo que eran las consultas clínicas, ¿no? El tema quirúrgico obviamente tiene gran limitación a la hora de la consulta virtual, si bien se pueden hacer consultas en sí
orientadoras en sí, a tomar alguna conducta en sí, pero todo lo que es clínico, todo lo que no implicaba realizar un procedimiento, por ejemplo, el control de los pacientes en cuanto a la medicación para la presión, pacientes diabéticos, pacientes con alteración de los lípidos, de las grasas en la sangre, ajustes medicamentosos, fue algo que se llevó mucho a cabo, ¿no? Entonces, en sí, todas las ramas desde el punto de vista clínico se vieron muy favorecidas, ¿no? Obviamente la telemedicina tiene restricciones y la gran restricción es que nosotros no podemos hacer el examen físico del paciente, que obviamente es parte fundamental de todo un contexto de atención, ¿no? Pero fue lo que se presentó en su momento y nosotros lo vimos de una manera muy positiva porque de esa forma no se descuidó la atención de los pacientes y los pacientes fueron vistos en forma oportuna y en forma segura además. Importante entonces, ¿no? Lo que usted nos comenta, doctor, esta atención primaria, esta medicina familiar y todo lo que ustedes han podido brindar también en las diferentes especialidades a la gente que se ha sumado a esta nueva forma, ¿no es cierto?, de poder tener el médico en casa de forma virtual y hacer las consultas importantes. Usted decía, es importante una historia clínica electrónica unificada. ¿En qué consiste esto, doctor? Bueno, en la clínica venimos desarrollando desde hace mucho tiempo lo que fue la historia clínica electrónica, ¿no? La historia clínica electrónica en sí implica de que hay pasos a seguir, es una historia clínica eh, muy intuitiva a la hora de manejarla, ¿no? Y que tiene pasos concretos para seguir. Es decir, por ejemplo, uno no puede pasar a un tercer paso sin haber cumplido los dos previos. Es algo importante a la hora de llenar los datos porque sabemos de que los datos son los que nos dan la certeza y la tranquilidad a la hora de, de generar una atención a un paciente. Entonces, el hecho de tener elementos importantes e información correcta en todo momento es algo que hace que la historia clínica sea muy segura, ¿no? El hecho de unificada que usted me preguntaba es porque nosotros iniciamos con la historia clínica como primer punto de partida en la emergencia y en los consultorios, pero desde hace como 4 meses atrás ya la historia clínica empezó a impactar en el área de internación, en el área de quirófano, en el área de recuperación postquirúrgica, ¿no? En el área de piso en sí como internación. Entonces, ¿qué implica esto? De que todas las áreas por donde el paciente ha sido eventualmente llevado en caso del contexto de una internación o de una atención institucional, esa base de datos ha sido alimentada. Entonces, tenemos información de absolutamente todo, ¿no? De la medicación, de eventualmente la medicación de base que tiene el paciente, de las alergias que eventualmente pudiese tener el paciente. Entonces, cosas que muchas veces con una historia clínica de papel hubiese sido imposible llevar a cabo esto, ¿no? Sabemos que la historia clínica de papel necesitamos la presencia física en un lugar, ¿no? Y si hubiésemos querido hacer, por ejemplo, una consulta de un paciente con 3 especialistas, los especialistas hubiesen necesitado venir al lugar donde nosotros tenemos la historia clínica en físico, ¿no? Porque la historia clínica no se la podemos dar a ellos para que eventualmente la manejen en sus consultorios. Pero el hecho de tener un portal, una plataforma virtual segura en cuanto al acceso, que cumple todas las normas en sí de lo que es la privacidad y el tema de la confidencialidad a la hora del manejo de un expediente clínico, es lo que dio la oportunidad de que los pacientes puedan ser vistos por múltiples especialistas cuando era necesario y desde la comodidad de su casa, desde el punto de vista del paciente, y desde la comodidad del médico, desde su consultorio, desde su casa, inclusive hasta desde su propio equipo electrónico, dispositivo electrónico, su celular. Y esto también, doctor, ¿no? Permite intercambiar las experiencias de cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, en relación cuando se le tiene que hacer un diagnóstico de la persona que está haciendo la consulta. Exacto.
El hecho fundamental es que, por ejemplo, si yo la atiendo a usted, yo genero información que usted me está comentando, genero un pedido de análisis, genero eventualmente un pedido de una ecografía, una radiografía o lo que usted precise, y esos análisis y todo eso que yo he registrado en su historial clínico queda en la base de datos suya. ¿Quién va a poder ver esta información? El médico que a usted eventualmente la atienda posteriormente, ¿no? Con el médico que usted solicite una consulta, por ejemplo, si usted necesita que la vea luego de que yo la he visto como médico internista, que la vea un cardiólogo, ese cardiólogo, cuando vaya a ver su historial clínico, él va a poder ver todo lo que yo escribí, va a ver todos los análisis que yo solicité, va a ver todos los laboratorios, las imágenes que yo solicité, y de esa forma la atención se vuelve muy segura. Ese contexto de la atención se vuelve muy segura porque además no se están repitiendo análisis, ¿no? De repente que se han hecho previamente. Una de las cosas que se veía bastante y se ve bastante en lugares donde no hay una historia clínica electrónica con todos los datos integrados en una base de datos, es que, por ejemplo, usted viene a mi consulta, yo le pido análisis, y, ok, yo le hice un control. Usted va donde otro médico y usted se olvidó de sus análisis. Entonces el otro médico le va a decir, ¿y qué le pidió el doctor Vaca Pereira? Usted va a decir, me acuerdo que me pidió un hemograma y no me acuerdo más. Entonces, eventualmente el otro médico le va a tener que hacer un nuevo pedido y eso puede generar un gasto, eso puede generar una incomodidad, siendo de que si uno tiene una base de datos, eso obviamente impacta positivamente en el hecho de racionalizar los recursos y de hacer las cosas dentro del marco de la seguridad. Estamos conversando con el doctor Néstor Vaca Pereira, gerente médico de la Clínica Follaní. Del tema que nos ocupa hoy en esta jornada de viernes es precisamente ver cuán importante es la atención médica en línea. Y de esto hay consultas también, doctor, ¿no? Porque la gente que, bueno, y que además que no estamos acostumbrados en nuestro medio, sé que en otros países esto ya es habitual, pero en nuestro país la gente todavía está un poco susceptible o de poder ingresar a través del internet y hacer estas consultas. ¿Qué porcentaje de fiabilidad hay, doctor, en las consultas médicas así online y las consultas médicas tradicionales? Bueno, como le comentaba hace un momento, la consulta médica tradicional, la que todos hacemos, obviamente que tiene una gran ventaja, como le decía, y es el examen físico, ¿no? Realizar un examen físico, palpar al paciente, auscultar al paciente, escucharle los pulmones, escucharle el corazón, tocarle eventualmente los músculos, las articulaciones, o sea, son cosas que el médico tiene que hacer. Obviamente, con la situación con la que estuvimos, tanto la población como la parte médica empezó a racionalizar el tema de los contactos, porque lo que uno quería era limitar los contactos para lo que sea evidentemente necesario, ¿no? Entonces, en cuanto a la fiabilidad, que me imagino que me quiere decir en cuanto a la seguridad o a la certeza, Exacto. bueno, el médico tiene que empezar a optar por nuevas formas y nuevas estrategias para sacar información, ¿no? El médico tiene que ser mucho más detallista a la hora de recabar esa información, ¿no? De repente es más fácil cuando uno está en el consultorio, si el paciente dice me duele la espalda, palparlo y ocultarlo. Si nosotros estamos en una consulta médica virtual, tendremos que aplicar otras cosas. De repente, no sé, señora, respire profundo, bote el aire profundo, hay alguna molestia, párese, póngase de lado, póngase de costado, muévase hacia adelante, muévase hacia atrás. Y de verdad que es una consulta interactiva. Nunca va a reemplazar totalmente a una consulta médica tradicional con el examen físico respectivo. Pero, obviamente, para contener una situación, para contener todo lo que se venía en cuanto al COVID y a la limitación del contacto personal que uno empezó obviamente a tomarlo un poco de lado, obviamente que esto quedó
muy, pero muy beneficioso para que la gente no se quede sin la atención, ¿no? Usted decía en otros países se realiza y sí, es muy importante, por ejemplo, que a través de esto, eventualmente hasta las dudas se pueden despejar, ¿no? Imagínese eventualmente una junta médica o enviar el resultado de un análisis o de un estudio a un colega para que lo pueda ver en línea, ¿no? Y que él pueda dar su impresión. O sea, estas cosas van sumando, ¿no? Estas cosas van sumando en pro de la atención del paciente y de la seguridad en sí. Entonces, la verdad que ha sido un gran beneficio, ha sido un gran avance, ¿no? Y bueno, la clínica Foyanini ha podido dar ese puntapié inicial y dar esa primicia en cuanto a la atención con una historia clínica unificada y un portal en la web que pueda dar abasto para las necesidades de la gente y de la situación actual. Interesante, como bien lo decía, doctor, todos nos iremos sumando también a esto que serán las consultas clínicas o las consultas médicas en línea, sin dejar lo tradicional, pero ahora hay que cuidarse, bien lo decía usted, hay que cuidar a nuestros médicos y entonces esta es una forma importante de que también la gente tenga que hacer sus consultas respectivas tal como el médico lo brinda. Muchas gracias, doctor, ha sido muy gentil, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de transmitir esto que es tan importante para que la gente sepa de que esto existe y que no se queden sin su atención por el miedo a contagiarse, por ejemplo, y que puedan optar por, eh, por solicitar nuestros servicios que con mucho gusto se los damos. Ha sido muy gentil, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Néstor Vaca Pereira, gerente médico de la clínica Foyanini. Solo una pausa aquí en Simple y Claro y regresamos con más. Gracias. Pausa y regresamos con más. Simple y Claro. Este 2021 no